Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, genera mucha curiosidad y a veces un poco de respeto, ¿no? La inversión en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Sobre todo para quienes están mirando desde afuera pensando que es muy complicado o que se necesita mucho dinero para empezar. Exactamente. Y para eso vamos a usar como guía unos extractos de un libro, Mi primera vez invirtiendo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Alex Ransell. Sí, es interesante porque es una visión muy personal. La de un inmigrante venezolano que dice que aprendió de cero y que busca cómo simplificar todo este mundo para otros. Eso es. La idea hoy es sacar las ideas principales de esa experiencia y, bueno, presentarlas de una forma que se entienda fácil. Vamos a tocar qué es la bolsa, qué son las acciones, algunas estrategias básicas, muy básicas, que él propone sobre cuándo comprar o vender. Ajá. ¿Y por qué le da tanta importancia a invertir en dividendos? Es una intro, digamos, sin toda la jerga complicada que se suele escuchar. Perfecto. Entonces, la promesa es como evitar esas gráficas que asustan, ¿no? Y las matemáticas complejas. Se enfoca en lo esencial, quizá para despertar el interés o, bueno, dar ese empujoncito para investigar más. Ver si este enfoque simple puede ser un primer paso para mejorar las finanzas personales. Así que, empecemos a desglosar esto. Ransell arranca con algo interesante, un contraste cultural. Compara lo que él vio como la regla en Estados Unidos, estudiar, endeudarse un montón con préstamos, trabajar años para pagar. Uf, sí, el ciclo conocido. Exacto. Y lo compara con la realidad de muchos venezolanos que, como él, llegaron sin esas deudas de estudio, pero tampoco con una cultura de inversión muy fuerte. Y él propone que invertir puede ser como una tercera vía, algo más aparte del trabajo o de emprender. Claro, el argumento de fondo es que invertir con disciplina, aunque sea con montos chicos, puede ser una herramienta súper útil. Por un lado, para pelearle a la inflación, ¿no? Eso que él dice que se come la plata que uno deja quieta en el banco. ¿Qué se la come? Literal. Y por otro, como un motor para ir construyendo patrimonio a futuro. Insiste mucho en que no hace falta ser un experto ni millonario para arrancar. De hecho, sugiere que con $50 al mes ya es un paso, un buen comienzo. Y recalca algo que a veces se nos olvida con las prisas. Esto es a largo plazo. Habla de pensar a 5, 10, hasta 30 años. Comparte su propia meta, que es, bueno, es ambiciosa. Él dice que empezó a invertir ya grande. Tenía 45 cuando escribió esto. Sí, lo menciona. Y proyecta poder retirarse a los 55. A los 55, viviendo de intereses o dividendos, claro, si mantiene el rumbo. Esa meta personal tan clara funciona como, bueno, como un motor en su historia, ¿no? De hecho, le dedica el libro a su abuela. Dice que le enseñó sobre trabajo duro, perseverancia. Eso te da una idea de que ve la disciplina como la base de todo para este camino financiero a largo plazo. Tiene lógica, ¿sí? La constancia parece fundamental. Ahora, vayamos a lo básico. ¿Cómo explica él qué es la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Para alguien que no sabe nada. Lo hace muy simple. Dice que es como un mercado, pero controlado, regulado, donde las empresas que se hacen públicas venden pedacitos de sí mismas, para juntar capital, para crecer. Esos pedacitos son las acciones. Menciona así de pasada algunos nombres que suenan mucho. El Dow Jones, que son 30 empresas grandes. Las industriales, ¿no? Esas. Los mercados Nasdaq, que es más de tecnología, y el NYSE, la bolsa más grande. Y también el índice S&P 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es como un termómetro general del mercado, digamos. Entendido. O sea que una acción, un stock, es literalmente ser dueño de una partecita mínima de una empresa. Él usa el ejemplo de Apple, ¿no? AAPL. Y el precio, ¿por qué sube y baja tanto todo el tiempo? Él lo explica como si fuera una subasta gigante, que no para. El precio de cada acción cambia a cada rato, segundo a segundo mientras el mercado está abierto. Y depende solo de cuánta gente quiere comprar versus cuánta gente quiere vender en ese instante. Si hay más compradores que vendedores, pues el precio tiende a subir, y al revés. Vale, concepto entendido. Ahora, lo práctico. ¿Cómo compro una acción hoy?
Antes sonaba que necesitabas llamar a un tipo trajeado, un broker. Correcto. Necesitabas un intermediario sí o sí. Pero la tecnología, como dice Rancel, lo simplificó muchísimo. Él habla mucho de la aplicación Robinhood. Dice que cuando escribió el libro, le pareció popular y fácil de usar por varias cosas. Era intuitiva, no cobraba comisiones por operar, eso era un gran plus en ese momento, aunque ojo, que esas políticas cambian. Ajá, importante eso. Y algo clave, que permitía comprar fracciones de acciones. Fracciones, ¿cómo es eso? Es fundamental para que sea accesible. Quiere decir que si una acción de una empresa top es carísima, él pone el ejemplo de Netflix, NFLX, a $328 en marzo de 2023. No necesitas tener los $328 para invertir ahí. Ah, ok. Democratiza mucho la inversión. Te permite empezar a armar algo con empresas grandes sin necesitar un capital enorme al principio. Eso sí, Rancel aclara en el libro que, al menos en ese momento, para usar Robinhood tenías que vivir en Estados Unidos y tener el número de seguro social, el SSN. Bien, ya sabemos qué son, cómo podríamos comprarlas con estas apps, pero la pregunta clave siempre es, ¿cuándo? ¿Cuándo comprar? La regla de compra barato, vende caro suena genial, pero ¿cómo saber cuándo algo está barato? ¿Qué dice Rancel? Claro, ese es el desafío. Y acá es donde él introduce una forma muy visual, muy simplificada. Primero habla de los gráficos de velas japonesas. Dice que dan más info que una simple línea de precio. Si la vela es verde, el precio subió en ese tiempo, un día, una semana. Si es roja, bajó. Comenta que él usa Weibo.com para ver estos gráficos. ¿Y cómo lee esas velas para decidirse a comprar? Bueno, aquí presenta su técnica, basada en las medias móviles, las Moving Averages, o MA. Son esas líneas que suavizan el sube y baja del precio, mostrando el promedio de un periodo, 20 días, 40, 100, 200 días. Y su sugerencia es muy directa. Pensa en comprar, él dice buy, cuando una vela roja toca la línea MA de 20 días. Ok. Si el precio sigue bajando y toca la MA de 40, compra más, buy, buy. Si llega a la de 100, más todavía, buy, buy, buy. Y si toca la de 200, él lo ve como una oportunidad aún mayor. Buy, 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 buy. Suena muy mecánico, ¿no? Sí, pero ojo, es crucial entender el contexto que él mismo pone. Rancel insiste en que esta técnica tan simple es solo para empresas que él considera sólidas, con buena reputación, finanzas estables a largo plazo. No es para cualquier acción que se te cruce. Y seamos claros, esto es una simplificación extrema. El análisis técnico de verdad es mucho más complejo, usa muchos indicadores, patrones, volúmenes, mira la economía general. Usar solo esta regla de las EMAs sin investigar más podría ser bastante riesgoso, ¿eh? Entendido. Es más como una señal de alerta visual, para investigar más a fondo en empresas que ya tenés fichadas como fuertes. Una especie de semáforo básico. Usa a Apple, dólar AAPL como ejemplo, ¿verdad? Sí. Muestra un gráfico histórico de Apple para ilustrar su punto. Se ve como, aunque hubo caídas, él las llama correcciones, la tendencia general del precio, con el tiempo, fue para arriba. Y señala cómo en varias de esas caídas, el precio se acercó o tocó esas líneas de media móvil, que, viéndolo después, fueron buenos momentos para entrar, según su método. Y ahí mete una frase que dice que aprendió de un amigo y la adoptó. Invierte el dinero que estés dispuesto a perder, pero no pierdes si no vendes. Esa frase da que pensar. Suena mucho a manejar la cabeza del inversor, ¿no? Enfocarse en el largo plazo para no asustarse y vender justo en el peor momento, cuando todo cae. Exactamente. Apunta a eso, a la mentalidad de largo plazo y a controlar las emociones, que muchas veces son el principal enemigo del que empieza. Intenta reducir ese miedo a la pérdida inmediata si uno confía en la inversión a largo plazo. Vale, ya hablamos de comprar, pero en algún momento uno tiene que pensar en vender. ¿Qué dice Rancel sobre cuándo salir de una inversión? Bueno, según él, la decisión de vender depende totalmente de la estrategia que cada uno se haya puesto antes. De empezar, él comparte las 3 que usa o que considera. La primera es a corto plazo.
La define como vender la acción apenas te da una ganancia del plus 35%. Rápido, sin vueltas. Ok, 35% y afuera. ¿Y las otras dos? La segunda la llama de mediano plazo. Acá la idea es aguantar la acción más de un año, 366 días o más específicamente, y venderla si llega a esa misma meta del plus 35% de ganancia. La razón que da para esperar más de un año tiene que ver con los impuestos en Estados Unidos. Según lo que él explica en el libro, y esto siempre hay que verificarlo porque las leyes cambian, las ganancias de capital a largo plazo, o sea, de inversiones de más de un año, pagaban menos impuestos. Ah, claro. Menciona rangos de 10-37%, más o menos, dependiendo del tax bracket de cada uno, que es básicamente tu nivel de ingresos, comparado con las ganancias a corto plazo, menos de un año, que podían pagar tasas más altas. Él menciona hasta un 40% fijo, pero, de nuevo, eso depende mucho de la ley vigente y de cada persona. Entendido. Un tema fiscal importante. Y la tercera estrategia. Dijiste que tenía una favorita. Sí, su preferida es la del largo plazo, y la resume con una palabra. #HODL. Ese término viene del mundo cripto, pero acá significa simplemente aguantar. Resistir la tentación de vender cuando el mercado se mueve mucho. La estrategia es mantener las acciones por lo menos 5 años, especialmente si son de empresas que pagan dividendos y que vienen creciendo bien. A menos, claro, que pase algo grave con la empresa, algo fundamentalmente malo. Joder. Aguantar y aguantar entonces. Suena a que se necesita mucha paciencia y confiar en lo que elegiste al principio. Totalmente. Es esa filosofía de invertir a largo plazo, confiando en el valor de la empresa más allá del ruido diario del mercado. Y para mostrar el potencial de aguantar, el libro da ejemplos del rendimiento a 5 años de acciones conocidas, con datos hasta más o menos 2021. Menciona crecimientos tremendos. Apple, plus 442%. Netflix, plus 253%. Google, plus 253%. Amazon, plus 332%. Son cifras muy altas, claro, reflejan un periodo bueno del mercado. Y eso nos lleva directo a los dividendos, que parece que es un tema que a Rancel le apasiona de verdad. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué le gustan tanto? Los dividendos explicados fácil son pagos que hacen algunas empresas a la gente que tiene sus acciones. Es como repartir una parte de las ganancias. No todas las empresas lo hacen, ¿eh? Generalmente son compañías más grandes, más estables. Rancel dice que suelen pagar cada trimestre, pero no siempre es así. Y recomienda investigar bien qué acciones pagan dividendos y cómo vienen pagando históricamente. Sugiere mirar webs como dividend.com o la info que dan las propias apps de inversión. ¿Y la pasión viene de? Su entusiasmo es porque ve los dividendos como una posible fuente de ingresos pasivos. La meta final que él persigue y que propone es juntar suficientes acciones de empresas que paguen buenos dividendos que crezcan, de forma que esos ingresos lleguen a cubrir tus gastos de vida mensuales. A eso él le llama alcanzar la libertad financiera. Suena muy bien, obvio, pero da una idea de cuánto se necesita para eso, porque me imagino que no es de un día para otro. Para nada. De hecho, él comparte sus propias metas financieras, que son súper específicas y bastante, ambiciosas. Las ata a su edad y a los ingresos por dividendos que quiere tener. Por ejemplo, dice que a los 49 años, en 2027, quiere generar $12,000 al mes en dividendos, con un portafolio de unos 3.19 millones de dólares. ¡Wow! Después, a los 54, en 2032, $13,500 al mes con 3.59 millones. Y la meta final que se pone es a los 64, en 2042. $18,400 mensuales con un portafolio de casi 4.9 millones de dólares. Ahí él cree que podría tener la opción de dejar de trabajar. Esas cifras son impactantes, casi aspiracionales. ¿El libro explica cómo llegar a esos saltos de portafolio o es más para ilustrar el poder de reinvertir y sumar dividendos con el tiempo, asumiendo que todo va bien? Es más lo segundo. Sirven para mostrar el potencial enorme que él ve en esa estrategia a muy largo plazo.
Asumiendo que reinvertís los dividendos, que seguís aportando plata todos los meses y que el mercado y tus acciones rinden bien de forma sostenida, son metas que necesitan tiempo y una disciplina de hierro. Y para eso, él lista 10 reglas o hábitos que ve como cruciales. Empezar ya mismo, disciplina, obvio, compromiso, querer aprender siempre, cumplir un presupuesto, tener rutinas, ponerse objetivos claros y reales, llevar un diario de inversión, cuidar la salud física y mental y cuidar las relaciones personales. Una lista que va más allá de la plata, ¿eh? Y termina con una frase que te deja pensando. Sí, cierra esa parte diciendo algo como, todo esto es muy fácil de hacer, pero también es muy fácil de no hacerlo. Es un llamado directo a moverse y sobre todo a ser constante, que parece ser lo más difícil de lograr. Sin duda. Ahora, vamos al cuco de muchos que empiezan, el riesgo. ¿Qué pasa si la bolsa se hunde? Ransel habla de este miedo, ¿no? Sí, lo encara de frente. Reconoce que las correcciones, caídas más chicas, dice del 10%, y las caídas más fuertes, del 35% o más, pasan y van a seguir pasando. Pero su argumento es que la clave es estar preparado. Preparado con plata y preparado mentalmente. Propone ver esos momentos no como un desastre, sino como oportunidades. Oportunidades para comprar acciones de buenas empresas a precios de remate. ¿Y cómo justifica esa idea de oportunidad cuando todos están en pánico? Muestra datos históricos, gráficos de largo plazo de los índices importantes, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. La idea que quiere dejar es que, aunque hubo caídas muy feas, menciona la de marzo de 2020 por la pandemia, que era reciente cuando escribió, la tendencia general histórica siempre fue para arriba. Eventualmente se superaron los picos anteriores. Incluso cita los crecimientos promedio anuales de los 5 años antes de publicar el libro. S&P 500 cerca del 21%, Dow Jones sobre el 18% y Nasdaq como un 36%. Son promedios históricos, claro, no garantizan nada futuro, pero los usa para argumentar que el mercado a la larga es resiliente. Y desde esa mirada de ver las caídas como chances, plantea una pregunta interesante para que uno se haga a sí mismo. Exacto. Propone que cada uno se pregunte, con honestidad, si mañana la bolsa cae un 35%, ¿qué haría yo? ¿Cuál sería mi reacción? Y da 3 opciones. 1. Vender todo, muerto de miedo. 2. Aguantar, hacer #HOLDL, confiando en que a la larga se recupera. 3. Quizás hasta invertir más, aprovechando los precios bajos. Dice que la respuesta sincera te puede decir mucho sobre cuánto riesgo tolerás y si estás listo mentalmente para la estrategia a largo plazo que él propone. Es una buena manera de conectar la estrategia con la cabeza de cada uno. Y llegamos a la última barrera que muchos ven, la plata inicial. ¿Cuánto se necesita de verdad para empezar, según Ransel? Y acá viene una de las respuestas más llamativas del libro. Pregunta cuánto dinero hace falta para empezar y responde: $1. Uno solo, $1. Espera, $1. ¿En serio? Eso sí que rompe la barrera mental de que necesitas miles para arrancar. Es casi demasiado fácil. Bueno, el mensaje es potente. Gracias a cosas como las fracciones de acciones que dijimos antes, la barrera económica para entrar es casi cero. El truco, si es que hay uno, es que la verdadera inversión al principio, según él, no es tanto la plata. Es el tiempo que le dedicas a aprender y el compromiso total de seguir el camino que elegiste, por años. Repite 1000 veces que esto no es para hacerse rico rápido. Es una maratón de 15, 20, 30 años o más. E incluso dice que para los que empiezan más tarde, 40, 50, 60 años, invertir sigue siendo mejor que dejar que la inflación te coma los ahorros de a poquito. Bien, hagamos un resumen de las ideas clave que sacamos de esta exploración basada en la experiencia de Alex Ransel. La idea principal es que invertir en la bolsa de Estados Unidos puede ser mucho más accesible de lo que uno cree. Se puede empezar con muy poca plata, pero lo que no se negocia es la constancia y mirar a muy largo plazo. Y recordar siempre que es una visión muy personal y simplificada del autor, ¿eh? Exacto. Repasamos los conceptos básicos explicados fácil. Bolsa, acciones, mencionamos herramientas tecnológicas que ayudan, apps como Robinhood, según la experiencia del autor, y dónde buscar info, Webull para gráficos, dividend.com.
Vimos una estrategia de compra muy, muy básica con medias móviles, pero con la advertencia grande de usarla con cuidado y solo en empresas sólidas, porque es una súper simplificación del análisis real. También distintas ideas sobre cuándo vender, incluyendo la filosofía HODL y un foco muy fuerte en el potencial de los dividendos para armar ingresos pasivos y buscar esa independencia financiera a largo plazo. Y algo que estuvo presente todo el tiempo fue la importancia de la disciplina, de seguir aprendiendo, y sobre todo de la fortaleza mental para bancarse las caídas del mercado que van a pasar sí o sí, y mirarlas incluso como oportunidades. Y esa frase final que pega, fácil de hacer, pero también muy fácil de no hacerlo. Los números y las técnicas puntuales de este libro. ¿Cómo podría cambiar nuestra visión de las finanzas personales, las decisiones de todos los días, si adoptamos de verdad una mentalidad inversor o inversora a largo plazo? ¿Qué pequeño cambio, qué primer paso para aprender o para hacer algo podría inspirar esta charla? Aunque ese paso sea tan chiquito como empezar a investigar, como sugiere Ransel, con la idea de invertir ese primer dólar.